Imaginen que el corazón tiene su propio idioma secreto, uno hecho puramente de electricidad. Bueno, en la explicación de hoy vamos a traducir ese lenguaje eléctrico en una historia mecánica súper sencilla. Ya saben, bombas, autopistas, todo eso. A simple vista, un electrocardiograma, o EKG, parece un montón de garabatos y picos sin sentido en un papel cuadriculado, ¿verdad? Pero una vez que entendemos cómo viaja esa electricidad por el músculo, esa línea se transforma en una narrativa perfecta. Así que vamos a decodificar este idioma paso a paso. Para este desglose, tenemos 5 puntos clave. Primero, la anatomía de un latido. Segundo, la onda P, o las bombas auriculares. De ahí pasamos al evento principal, el complejo QRS. Cuarto, la onda T, y esos intervalos que a veces confunden. Y finalmente, cerramos con las derivaciones y las cámaras del corazón. ¡Arranquemos! Así que, punto número 1. Anatomía de un latido. Los conceptos fundamentales. Para empezar, hay algo absolutamente fundamental que debemos tener claro. Lo que vemos impreso en el papel del EKG es solo la sombra eléctrica del corazón mecánico en acción. O sea, el papel no mide la sangre moviéndose, sino la orden eléctrica que se da antes de ese movimiento. La electricidad es el jefe que da la instrucción, y el latido es el músculo obedeciendo. Para entender esto, hablemos de 2 fases vitales. La sístole, que es básicamente cuando el músculo se exprime con fuerza, como una esponja, para empujar la sangre, y la diástole, que es esa fase de relajación esencial donde el corazón se expande y se llena de nuevo. El EKG nos va a mostrar el milisegundo exacto en el que se da la orden para que cada fase comience. Y aquí es donde todo cobra sentido visualmente. Todo latido físico empieza siempre con una chispa invisible. Si ven las zonas verdes de la imagen, todo arranca arriba, en el nodo sinauricular. Imagínenlo como el marcapasos natural del cuerpo. Desde ahí, esa señal de despolarización baja y enciende las cámaras superiores. Es literalmente ese avance eléctrico el que da la patada inicial a todo el ciclo cardíaco. Pasamos al punto número 2, la onda P y las bombas auriculares. Si miramos el trazo del EKG, el primer bultito que salta a la vista es la onda P. Esto representa la despolarización auricular, es decir, la electricidad despertando a las aurículas para que se contraigan. Pero ojo al tamaño de esta onda, es diminuta, ¿no? Y hay una razón perfecta para eso. Resulta que las aurículas funcionan solo como una especie de bomba de cebado auxiliar. El 80% de la sangre ya cae solita hacia los ventrículos por pura gravedad. Así que las aurículas solo hacen el esfuerzo de empujar el 20% restante para terminar el llenado. Como la tarea es bastante ligera, no necesitan una descarga eléctrica masiva. De ahí que la onda P sea tan pequeña y modesta. Muy bien, llegamos al punto 3, el complejo QRS, el evento principal. Ahora, la señal tiene que bajar al músculo fuerte para enviar sangre a todo el cuerpo. Y eso crea ese pico gigantesco que llamamos complejo QRS. Pero fíjense que entre la onda P y este gran pico hay una pausa. A esto le llamamos intervalo PQ. ¿Por qué es genial esto? Bueno, imaginen una enorme autopista de 4 carriles que de repente se reduce a uno solo en una zona de construcción. Ese embotellamiento intencional es el nodo aurículo-ventricular. Lo que hace es frenar el tráfico eléctrico, dándole a los ventrículos el tiempo exacto de espera que necesitan para llenarse de sangre antes de contraerse con toda su fuerza. Sin este retraso estratégico, las cámaras de arriba y las de abajo se exprimirían al mismo tiempo, y eso sería un completo desastre mecánico. Y esta tabla es una verdadera joya porque mapea cada onda eléctrica abstracta directo a su acción física y mecánica. Es la traducción perfecta. Vemos la onda P, que es la despolarización auricular, y esto detona la sístole auricular. Luego el complejo QRS, la despolarización ventricular, que causa esa potente sístole ventricular. Y finalmente la onda T, que es la repolarización y marca la relajación o diástole ventricular. Es una relación de causa y efecto perfecta, visible justo ahí en el papel. Lo que nos lleva al punto número 4, la onda T y los intervalos. Después de esa contracción tan potente, el músculo obviamente necesita un respiro. Necesita recuperar su balance de energía para el siguiente latido. Ahí es donde entra la onda T. Pero esto nos hace plantearnos una pregunta súper común entre quienes aprenden a leer este trazo.
¿Qué pasa exactamente durante esas líneas planas en el papel, en los espacios vacíos entre las ondas? Una línea plana nos hace pensar en inactividad, ¿verdad? Pero, spoiler, en el corazón nunca hay un momento verdaderamente inactivo. Si revisamos esta línea de tiempo de un latido de 0.8 segundos, queda clarísimo. Esos espacios aparentemente vacíos son pausas de vital importancia. Ese segmento plano antes del QRS es justo el retraso crucial de una décima de segundo que permite el llenado ventricular. Luego tenemos la despolarización y la contracción fuerte que dura 3 décimas de segundo. Y después de la onda T, vemos otro espacio más largo. Ahí es donde el corazón se relaja por completo en la diástole ventricular, permitiendo que la sangre vuelva a entrar. Es una coreografía perfecta medida en milisegundos. Finalmente, entramos al punto número 5, las derivaciones y las cámaras del corazón. Si alguna vez han visto cómo le ponen a alguien estos cables en el pecho, las derivaciones precordiales estándar de B1 a B6, piénsenlas de la siguiente manera. Son literalmente como 6 cámaras fotográficas. Cada una apunta a una cara o cámara específica del corazón. Por ejemplo, B1 y B2 enfocan la cara septal. B3 y B4 ven la cara anterior, mientras que B5 y B6 capturan todo desde la cara lateral izquierda. Todas están grabando exactamente el mismo viaje eléctrico, pero ofreciendo perspectivas totalmente diferentes. Y aquí está lo fascinante sobre cómo esa perspectiva cambia lo que vemos dibujado. Como la carga eléctrica principal viaja de arriba hacia abajo, en dirección a la punta del corazón, la forma de la onda dependerá de dónde esté parada nuestra cámara. Si la cámara está arriba, cerca de la base, como en V1 o V2, ve que la electricidad se aleja de ella, así que registra una onda negativa hacia abajo. Pero si ponemos la cámara abajo, digamos en V5 o V6, cerca del ápice, esa cámara ve venir una ola eléctrica gigante directo hacia ella, dibujando un pico súper alto y positivo. Es el mismo evento, pero todo depende del ángulo. Así que, para ir cerrando, una vez que comprendemos lo increíble y precisa que es esta autopista eléctrica cuando todo funciona en perfecta sincronía, nos queda una gran pregunta en el aire. ¿Qué clase de patrones caóticos aparecerían en ese papel cuadriculado si esta ruta sufre un daño irreversible o un bloqueo masivo? Entender cómo se ve un corazón sano hablando su idioma normal es en realidad la clave maestra para identificar de inmediato cuando está pidiendo auxilio a través de sus propias señales secretas. Y con esta reflexión terminamos nuestra explicación por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al centro del latido.